Un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Pero cuando hablamos de totalitarismos o de partidos totalitarios o de ideologías totalitarias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, básicamente nos estamos refiriendo a los movimientos políticos y a los regímenes políticos donde la libertad y los derechos están seriamente restringidas por un Estado que ejerce todo el poder sin división ni restricción, es decir, sin la división de los poderes o de las funciones del poder del Estado en tres partes. Es decir, es el Estado quien concentra todo el poder. Básicamente los estados totalitarios surgen o son estados dictatoriales. Básicamente. Pueden surgir también con elecciones democráticas que por diversos motivos fueron concentrando el poder hasta terminar con la división de poderes, hasta terminar con la libertad de los ciudadanos o los derechos de los ciudadanos. Este totalitarismo tiene la característica de que el Estado genera un poder total en la sociedad. Es decir, el poder que ejerce el Estado no es solo político, sino también es cultural, obviamente es ideológico, es económico. Es decir, el Estado controla todos los aspectos de la vida del hombre. Es decir, regula y le dice a los seres humanos cómo tienen que vivir según la conveniencia de ese Estado totalitario. El régimen se centra básicamente en la figura de un partido único. Hay un solo partido, que es el que tiene que gobernar. Ese partido se funde al Estado y las instituciones que figuran en el Estado se fusionan a las del partido. Por ejemplo, el presidente del partido es al mismo tiempo el líder indiscutido de este Estado totalitario. Al mismo tiempo, clausura, elimina o censura al resto de los partidos políticos. No puede haber otro partido político que no sea el partido de gobierno o el partido hegemónico en ese momento. La figura del líder o del presidente, básicamente la figura del presidente no se utiliza en los regímenes totalitarios, sí la figura del líder, que tiene un carácter mesiánico, que tiene un carácter de salvador, elevado por sobre el resto de la población y que está preparado para gobernar y para regir los destinos de todos los seres humanos. Desarrolla un elemento clave. No solamente tiene connotaciones políticas para justificar su poder, sino también que se le agregan cualidades de dominación carismática y al mismo tiempo también cualidades de dominación tradicional, porque muchas veces se utilizan o se conforman mitos o se establecen o se utilizan los medios de comunicación para justamente establecer una propaganda de la grandeza del líder. Eso lo podemos encontrar en algunos regímenes, como puede ser el nazismo con la figura de Hitler, lo podemos encontrar en el franquismo, lo podemos encontrar en el fascismo e incluso en algunos regímenes que utilizan los medios de comunicación para engrandecer la figura del líder. Básicamente la represión y la persecución, sobre todo idea opositora, no existen en estos regímenes totalitarios, los derechos humanos tampoco, la libertad o la esfera pública es férreamente controlada por el Estado, hay una intervención en el sistema educativo, hay una intervención en los medios de comunicación, y tratan de moldear la sociedad y la forma de vida de los seres humanos de acuerdo a los mecanismos o a las necesidades de control que tenga ese Estado totalitario. Un ejemplo elemental de cómo funciona un Estado totalitario es la novela 1984. Eso es aquellos que les gusta la literatura y que les gusta leer, es un ejemplo muy bueno y muy gráfico de cómo funcionan estos estados totalitarios. Es decir, mediante la propaganda política y mediante el abuso de esa propaganda política se busca una justificación o una legitimación masiva de la figura del líder. Básicamente los estados totalitarios son estados en donde la vida del hombre queda completamente regulada y controlada por la figura del líder. El líder es el que autoriza básicamente la vida de los seres humanos. Todos los aspectos de la vida social, cultural, económica e ideológica están controladas por la figura de este líder. Por eso hablan de estados totalitarios o de poder totalitario, porque penetra en todos los aspectos de la vida pública y de la vida privada de los seres humanos. Otra ideología que dimos es el conservadurismo. ¿A qué generalmente se llama conservadurismo? Bueno, si ustedes tienen en mente nuevamente la figura de los partidos de derecha, o mejor dicho, los partidos de centro, el conservadurismo siempre se mueve entre el espectro del centro y la derecha. Pueden ser de centro derecha o de derecha
tradicional o de derecha extrema, pero el conservadurismo siempre está desde el lado de la conservación de las relaciones de poder y de la conservación de la sociedad, del status quo como se encuentra en el momento. Son básicamente adversos y al mismo tiempo son bastante reticentes a cambios políticos, sociales, pero sobre todo no tanto a cambios políticos, sino a cambios sociales y a cambios económicos. Básicamente aquellos cambios que pongan en riesgo los beneficios o los privilegios que tienen ciertos sectores. Es decir, el conservadurismo siempre se presenta como un movimiento político que se niega a cualquier tipo de cambio. Es decir, cualquier tipo de cambio que genere transformaciones en la sociedad o transformaciones en las condiciones de vida de ciertos sectores que siempre fueron marginados o que siempre fueron rechazados, van a generar esta oposición. Porque lo que se discute en sí misma a veces son privilegios o a veces son formas de entender el mundo, y el mundo funciona de como cuando yo era chico y no quiero que cambie y que siga igual a como cuando yo era chico. Es una explicación burda, pero un ejemplo para que lo puedan entender. En este Estado conservador, los ciudadanos están sujetos a la autoridad estatal. Es cierto, el Estado ejerce una función importante, no totalitaria como lo hace en el otro régimen, pero sí una función de control y en algunos casos de cierta represión social a ciertas manifestaciones o a ciertas expresiones políticas que pueden ser peligrosas para la conservación de la sociedad. Pero en sí misma, esta sociedad tiene una gran libertad en el aspecto económico. El Estado no interviene en el sistema económico, sino regula precios, no regula la competitividad de las empresas, no regula la sociedad o no regula la igualdad de la competencia entre los productos locales con los productos internacionales, porque quitan los aranceles, se bajan los impuestos, busca la competitividad entre los seres humanos, entre las clases sociales, etc. Es un defensor de la religión, la familia, como medios de transmisión de valores morales y éticos necesarios para el desarrollo de la sociedad, y está, como dije, contrario a cualquier tipo de cambio que genere una transformación del orden establecido, es decir, del poder establecido, ya sea económico o a veces político. También hablamos de socialismo. El socialismo es una corriente ideológica que está íntimamente vinculada a los movimientos de esta izquierda que va a surgir y se va a afianzar después de la Revolución Francesa. Básicamente el socialismo lo que busca es organizar la sociedad en base a ideales y a valores que están completamente contrapuestos a los conservadores o a los liberales. ¿Por qué? Primero, no busca la competencia entre los seres humanos, sino que busca la cooperación o en algunas veces la consolidación de la igualdad entre las personas. Es decir, las principales ideas que tiene el socialismo, muchas veces contrapuesto al capitalismo. Hoy en día hay un socialismo en donde no hay una oposición al capitalismo, sino lo que se busca es darle al capitalismo un rostro más humano, un rostro más igualitario, más equitativo. Pero básicamente las creencias del socialismo son la igualdad entre todas las personas, la igualdad tanto en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, como así también en cuestiones de derecho. En el sistema económico, si bien respeta en algunos casos la propiedad privada, lo que busca es la existencia de ciertas propiedades colectivas para que la redistribución de las ganancias y la redistribución de los medios de producción sea de manera equitativa. En otras palabras, que 10 familias no tengan toda la cantidad de la tierra bajo su poder, o que 10 familias se lleven el 90% de la riqueza, sino que haya un reparto equitativo de los bienes de producción y de las riquezas. Lo que busca el socialismo es crear una sociedad justa, solidaria e igualitaria para todos los seres humanos. No importa en qué aspecto del abanico social te encontres, sino que tengamos todos esta distribución igualitaria. Igualmente, el socialismo ha intervenido un vocablo interesante. Ya no hablamos de igualitario, sino que estamos hablando de equitativo. Es decir, igualitario y también equitativo. Básicamente la palabra que se busca es reemplazar la igualdad, porque la igualdad a veces tiende a generar una confusión. Por ejemplo, si yo necesito 10 pesos para vivir,
no quiere decir que la persona que esté debajo de mí o que esté en una condición de vulnerabilidad necesite esos 10 pesos para vivir. Es decir, a lo mejor necesita 100 para vivir por sus necesidades. Lo que quiere decir es que si a mí me dan 10, no le puedo dar 10 a esa persona que necesita o tiene más necesidades que yo porque no le va a alcanzar. Entonces lo que sí debemos hacer es un reparto equitativo. Es decir, si mis necesidades están cubiertas con una cierta redistribución, por ejemplo, luz, agua y gas, que la persona que no lo tiene también acceda a ese proceso. Entonces es un proceso equitativo, no tanto igualitario. Para ello, lo que hace algunos socialismos, los socialismos que hemos tenido en los últimos años en los gobiernos, no han generado esta característica que voy a marcar, pero en siglos anteriores, sobre todo en el siglo XX y en años anteriores, algunos partidos que llegaron al poder de carácter socialista sí lo han hecho, que tiene que ver con que los medios de producción no son privados, sino que son colectivos. En otras palabras, es el Estado quien administra todos los bienes de producción para establecer una sociedad justa, solidaria y equitativa, que es lo que estamos hablando. El concepto que le voy a agregar también ahora, además de socialismo, es el de comunismo. El comunismo es una doctrina filosófica, política, económica y social. Es una ideología, como todos los demás que veníamos marcando. Aspira a la igualdad de las personas. Es decir, para llegar a la igualdad de las personas, o la igualdad de los seres humanos, establece la eliminación de dos herramientas o de dos mecanismos que considera el comunismo que son nocivos y que ayudan a la desigualdad y al control sobre la población. ¿Cuáles son esos dos mecanismos? Primero, la propiedad privada y segundo, las clases sociales. Para que establezca una verdadera igualdad entre las personas, entre los seres humanos, es necesario eliminar la propiedad privada de los medios de producción y al mismo tiempo eliminar las clases sociales. Es decir, en otras palabras, que si no hay propiedad privada, al desaparecer la propiedad privada también desaparecen las clases sociales. Suele clasificarse al comunismo como una doctrina de ultraizquierda o una doctrina de extrema izquierda. Hay diversas ideologías o diversas interpretaciones del comunismo. No todas las ideologías que representan al comunismo o que surgen del comunismo son de extrema izquierda. Algunas que sí, hay otras que no. Por ejemplo, el comunismo en América Latina, a diferencia de los comunismos que se van a desarrollar en Europa y en otros países, nunca fue del tipo revolucionario, siempre fue del tipo democrático. Un ejemplo fue Chile, por ejemplo, con Allende, en donde Allende fue presidente elegido por los ciudadanos chilenos mediante elecciones libres. Es decir, eso también marca un quiebre. Si bien creía en la desaparición de la propiedad privada y la eliminación de las clases sociales, no lo hizo mediante la fuerza, sino que lo hizo mediante el voto. Eso también es una tradición que estaba muy presente en el siglo pasado en los partidos comunistas de América Latina. Esta doctrina básicamente está fundada o en todo caso consolidada, estudiada y desarrollada primero por Karl Marx y luego por Friedrich Engels. El comunismo propone que los medios de producción sean entregados a la clase obrera o al proletariado, lo que permite establecer relaciones de igualdad entre los diferentes actores sociales. Así permite garantizar una redistribución justa y equitativa de las riquezas y de los bienes producidos. Es el Estado, nuevamente, quien tiene esa función de administrar los bienes o en todo caso de administrar todos los medios de producción para justamente establecer este reparto equitativo de los bienes y de los productos. Es decir, si uno analiza cuál es la bandera del comunismo, siempre es una bandera roja con una hoz y un martillo, que son los símbolos básicamente del comunismo, que por eso muchos autores hablan de que el comunismo es un fantasma rojo, debido al avance. Y es una ideología puramente desarrollada sobre la base de las injusticias, las necesidades, las explotaciones y las opresiones que sufre y sufrió la clase trabajadora. Entre algunas características del comunismo, entre otras características más del comunismo, podemos proponer o podemos decir que es antiindividualista y es colectivista, es decir, concibe al Estado como el único capaz e intérprete legítimo que tiene el pueblo para aspirar a una redistribución justa de la riqueza y a un acceso igualitario y equitativo de los bienes de producción o de los medios de producción.
y a medida que esa sociedad vaya alimentándose y al mismo tiempo vaya desarrollando estos procesos de crecimiento, de colectivización, de reparto de igualdad de la riqueza, el Estado desaparecería y viviríamos felices. Lo que ha demostrado la práctica de la historia y la práctica de la sociedad es que esto no ha sucedido, y lo que ha generado es que muchas veces los estados se han vuelto más poderosos y han desarrollado regímenes muy similares al totalitarismo. Promueve también un partido único, que es el Partido Comunista, desde la creencia de el único partido capaz de generar una conciencia y que defiende y siempre piensa en las mayorías, es el Partido Comunista, porque todos los otros partidos son partidos liberales que generan una falsa conciencia y generan confusiones a los trabajadores, que muchas veces terminan votando a partidos que gobiernan en contra de sus intereses. Esa es la explicación de por qué debe haber un solo partido, que el único partido legítimo es el Partido Comunista. Y centraliza el poder, obviamente, en la figura del Estado. ¿Cuáles son los principalmente dónde se justifican estas ideas o se forman? Obviamente es en el Manifiesto del Partido Comunista en 1848, también de Karl Marx, y luego también en el estudio que hace Karl Marx acerca del capital y de las relaciones de producción, como así también de los medios de producción. Otra ideología de partido que también me gustaría marcarles es el laborismo. El laborismo es un movimiento político que surge en el Reino Unido y que se va a expandir por otros países, tanto de Europa como así también acá en Argentina. Es muy similar a las propuestas y a las culturas y a las ideologías de los gobiernos socialdemócratas. Es una agrupación, es decir, el laborismo surge como una agrupación política que funde en sí mismo ideales de la izquierda, o podríamos decir ideales del socialismo y del comunismo, pero desde el punto de vista reformista, es decir, desde una mirada un poco más democrática y al mismo tiempo más pacifista. Siendo el principal defensor, promotor y al mismo tiempo motor de las reivindicaciones que establece el laborismo, no es otra cosa que la clase obrera, en base a esa lucha social por mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, terminar con la explotación, con la opresión que puede generar el capital en los trabajadores. Básicamente el origen y el desarrollo o la expansión de los partidos laboristas, tanto en Inglaterra, o mejor dicho en el Reino Unido como en Europa, se van a desarrollar básicamente entre los periodos de posguerra, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. En Argentina vamos a tener un ejemplo de partido laborista que se va a crear en 1945, que va a ser como la expresión política, o tenía la aspiración de ser la expresión política del movimiento obrero, cuyo elemento principal o cuya finalidad principal era sostener la candidatura de Juan Domingo Perón en las elecciones de 1946. Este laborismo estaba conformado básicamente por distintos partidos políticos, estaba conformado por sectores sindicales, estaban también compuestos por lo que es la Unión Cívica Radical, la Junta Renovadora, sí, que era un desprendimiento de la Unión Cívica Radical, y al mismo tiempo por un partido independiente, que también era un desprendimiento de los partidos conservadores. Ese laborismo en Argentina tenía como principales líderes a Cipriano Reyes y a Luis Gay, y va a ser fundado, como le dije, el 24 de octubre de 1945. Repito, con la finalidad de sostener y al mismo tiempo brindarle a Juan Domingo Perón una estructura política para llegar al poder. El laborismo va a ser luego cooptado por el Partido Peronista y va a ser disuelto por primera vez en 1947. Pero tuvo una segunda, o en todo caso una refundación en 1957 para ser disuelto por última vez y de manera definitiva en 1965. Y el símbolo del Partido Laborista eran los colores blanco y azul, haciendo referencia a la bandera argentina. Y por último, vamos a hablar del liberalismo, que es una ideología, eso también hay que recordarlo, es una ideología. Hay muchos liberales que hablan de que las ideologías son malas y que el liberalismo no es una ideología, sino que es una práctica o una filosofía de la libertad. No, es una ideología. Y está encasillada entre el liberalismo y una ideología bastante de derecha. Si tendremos que situar dónde está el liberalismo, y está entre el centro y la derecha. Yo diría que más cerca de la derecha que del centro. Considera a la libertad individual como el valor más alto
de vista, el valor más alto que tiene el ser humano, como así también la libertad social y libertad económica. Propugna el derecho de disentir a la ortodoxia, que no está mal, todas las ideologías tienen que tener ese principio y todas la tienen, pero cuando se discute el poder muchas veces se tiende a cerrarse en la ortodoxia. Básicamente el liberalismo tiene también su origen en John Locke, en el Reino Unido, pero esto un poco más a partir del siglo XVII, siglo XVIII, se va a desarrollar en los Estados Unidos en el siglo XIX, en el sector más importante que tiene en los Estados Unidos. Y básicamente ese liberalismo lo que propone es una libertad desde el punto de vista económico, en donde se permite la competencia empresarial, la libre circulación de bienes, capitales y personas, que el Estado no intervenga en la sociedad, que el mercado se regule a sí mismo por las leyes de oferta y de demanda, es decir, una total ausencia del Estado en la función de intervenir o en algunos casos de intentar generar relaciones justas entre capital y trabajo o entre oferta y demanda para no generar una disputa de precios. Pero básicamente están en contra de los impuestos, consideran que el capital puede generar trabajo pero al mismo tiempo genera riqueza. Dentro de las ideologías liberales o de ultraliberales vamos a encontrar la teoría del derrame, que para generar riqueza primero tiene que, para que esa riqueza derrame sobre el resto de la población, tienen que generar más riqueza los que ya tienen la riqueza, podríamos decir que ya la tienen como apresada. Bueno, entre otras cosas más, pero básicamente el liberalismo lo que es una ideología que busca básicamente la liberación del capital de cualquier regulación o de cualquier control que pueda hacer el Estado. Podemos hablar de un montón de partidos políticos sobre la base del liberalismo, el socialismo, el comunismo, el laborismo o el anarquismo, por ejemplo. Algunos de esos partidos políticos que les voy a nombrar ahora para que vean cómo es de amplia esta ideología de partidos. Bueno, está el anarquismo, está el anarcocomunismo, el anarcosindicalismo, el anarcocolectivismo, el anarquismo individual, el mutualismo, el anarquismo feminista. Vamos a encontrar también ideologías de tipo de ecología social, economía participativa, anarquismo sin objetivos claros o un anarquismo un poco más ortodoxo, un anarquismo ecologista, un liberalismo ecologista, una democracia cristiana, un conservadurismo cristiano, conservadurismo liberal, conservadurismo libertario, conservadurismo nacionalista, conservadurismo social, un ecologismo, un conservadurismo verde, un ecofeminismo, un ecopacifismo, ecosocialismo, una ecología política, ecología social, ecología profunda o ecología de mercado. Es decir, que si bien tenemos 4 o 5 ramas ideológicas que regulan la orientación de los partidos políticos, luego hay una fusión entre estos partidos políticos. También vamos a tener dentro del feminismo como una corriente ideológica importante que los partidos políticos empiezan a tomar para reivindicar la lucha del feminismo, como puede ser, lo que ya dije, el anarquismo feminista, el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo religioso, el feminismo islámico, el feminismo cristiano, el feminismo separatista, el feminismo marxista, el individualista, etc. También vamos a tener orientaciones o ideologías políticas totalitarias, consideradas o en algunos casos también fascistas, que vamos a encontrar el austrofascismo, el falangismo, el fascismo clerical, el fascismo griego, el fascismo italiano, el fascismo japonés, el nacionalsocialismo y lo que es muy peligroso, el neofascismo y el nacionalsocialismo o la conformación de estos neonazis, que siempre son peligrosos para todo el resto de la sociedad. Bueno, dentro del liberalismo vamos a tener el liberalismo clásico, el liberalismo conservador, el liberalismo social, el libertismo, el anarcocapitalismo o el anarcoliberalismo, el radicalismo o el republicanismo. Dentro de los socialismos podemos encontrar el socialismo africano, el campesino, el socialismo mexicano, el socialismo árabe, el socialismo budista, el socialismo cristiano, el socialismo islámico, el feminismo marxista o el feminismo socialista, la teología de la liberación, el marxismo-leninismo, el socialismo corporativista, el socialismo libertario, el sindicalismo revolucionario, el socialismo utópico o el aprismo.
el comunismo, el trotskismo, el marxismo, el neomarxismo, el estalinismo, el eurocomunismo, el guevarismo, el luxemburguismo, el maoísmo, etc. Es decir, básicamente son distintas formas, o en todo caso, diversas variantes que se desprenden de estas ideologías centrales, como yo le decía, que puede ser el totalitarismo, el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo o en algunos casos el laborismo. Pero bueno, vamos a hacer un repaso a las actividades y ya cerramos el video, que creo que se hizo un poco largo. ¿Cuáles son los lineamientos centrales para poder identificar las ideologías de los partidos políticos? Bueno, hay 4 o 5 ramas centrales que los que estuvimos trabajando hasta recién, que están en el texto, pero que también están en el video, que la nombramos, lo vuelvo a nombrar: totalitarismo, socialismo, comunismo, liberalismo, conservadurismo, o también laborismo, ¿no? Pero son distintos lineamientos centrales, desde lo económico, desde lo social, que definen o permiten definir que desde lo económico pueden tener una orientación ideológica y desde lo social otra orientación ideológica. Igualmente, si tenemos que dividir a los partidos o una clasificación de partidos, es como lo hicimos hace un rato: izquierdas, derechas, radicales, conservadores, liberales, conservadores, radicales, tradicionales, liberalismo, comunismo, socialismo, demócratas, republicanos, demócratas cristianos, bueno, etc. Las distintas variantes. ¿Cuáles son los postulados del conservadurismo y del liberalismo? Es decir, básicamente, ¿en dónde se centran? Muchas veces el liberalismo y el conservadurismo se desarrollan o tienen puntos de unión que conforman una ideología muy dura y una ideología muy centrada y hoy en día muy consolidada para poder aplicar los cambios a la realidad. ¿Cuáles son esos postulados? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la función del Estado? ¿Qué pasa con los aranceles? ¿Qué pasa con la competencia? Bueno, etc. ¿Posee puntos en común? Por supuesto que sí lo tienen. Por eso le decía esos puntos para analizar. ¿Cuáles son los postulados del socialismo? ¿Qué pasa con la propiedad privada? ¿Qué pasa con las clases sociales? ¿Qué tipo de socialismo hay? Este tipo de socialismo del siglo XXI que se desarrolla. Hay diversas formas de entender al socialismo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la idea principal del socialismo acerca de la riqueza y los bienes de producción? Bueno, etc. ¿Cómo se caracteriza el totalitarismo? ¿Cómo se conforma ese poder central? O en todo caso, ¿cómo se conforma ese poder total? Es decir, ¿qué pasa con la figura del líder? ¿Qué pasa con la fusión entre Estado y partido? ¿Qué pasa con esta democracia de partido único? ¿Cómo se crea esta figura del líder con carácter mesiánico, con carácter religioso, con carácter político? Bueno, etc. ¿Y qué ejemplos de estados totalitarios podemos dar ejemplo o se pueden conocer o que se conocen desde la historia? Yo los nombré hoy y los vuelvo a nombrar. El fascismo italiano, el nacionalsocialismo, también llamado el partido nazi. Bueno, también hay algunos autores que hablan de que el comunismo es un estado totalitario, más allá de que la discusión entre los autores y los historiadores es si realmente el fascismo era un estado totalitario, si el comunismo es un estado totalitario, si el franquismo lo fue. Bueno, son discusiones, pero bueno, esos son ejemplos que tendrían que buscar. Bueno, básicamente eso fue todo lo que desarrollamos hoy, o un pequeño resumen de cuáles son las distintas ideologías y cuáles son los distintos partidos a nivel mundial y así también como a nivel local, es decir, a nivel de la Argentina.